Capítulo 1. Silencio y sonidos. Víctor Andreev estaba sentado en la penumbra de su apartamento, sosteniendo un violín en sus manos. Sus dedos tocaron suavemente las cuerdas, pero no extrajo ningún sonido. En cambio, escuchó. Escuchaba el silencio, que para él estaba lleno de muchos sonidos que no estaban disponibles para el oído humano normal. El susurro del viento fuera de la ventana, el zumbido sutil de la electricidad en los cables, incluso el latido de los corazones de los vecinos detrás de la pared. Todo esto se convirtió en una sinfonía única que solo él podía escuchar. Víctor cerró los ojos, sumergiéndose en este mundo de sonidos, recordando cómo hace unos años estaba rodeado de silencio absoluto. El accidente ocurrió de repente. La luz brillante de los faros, el crujido de metal, y luego nada. Silencio absoluto. Víctor recordaba haberse despertado en el hospital, rodeado de familiares preocupados, pero no había escuchado ni una palabra de lo que decían. El diagnóstico de los médicos fue decepcionante: pérdida auditiva total. Para el músico, esto equivalía a una sentencia de muerte. Víctor se hundió en una depresión, rechazando la comunicación y encerrándose en sí mismo. Los días se convirtieron en semanas, semanas en meses. Pasaba horas mirando su violín, incapaz de tocarlo, pero una noche todo cambió. Víctor se despertó con una extraña sensación. Lo oyó. Escuché el tic-tac del reloj en la pared, el ruido de la lluvia fuera de la ventana, incluso el ladrido lejano de un perro. Parecía un milagro, pero los médicos no podían explicar cómo sucedió. Además, su audición se ha vuelto más aguda que nunca. Ahora, un año después de esta misteriosa recuperación, Víctor vivía como un ermitaño, evitando el mundo ruidoso y disfrutando de sutiles matices de sonidos que antes no había notado. Rara vez salía de casa, prefiriendo comunicarse con el mundo a través de la música. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por un nuevo sonido. Tranquilo, apenas perceptible, pero definitivamente no perteneciente a la habitual sinfonía de la ciudad nocturna. ¿Lo era? ¿Una melodía? Víctor presionó el oído, tratando de captar la fuente del sonido. La melodía se hizo un poco más fuerte, como si se acercara. Era extraña, espeluznante, como si tocara una orquesta invisible compuesta de instrumentos fantasmales. Víctor se levantó, se acercó a la ventana y miró a la calle oscura. Nadie. Pero la música seguía sonando, seductora y aterradora al mismo tiempo. Sintió que tenía que encontrar su fuente. Con el abrigo puesto, Víctor salió del apartamento. El aire frío de la noche golpeó la cara, pero apenas se dio cuenta, centrándose en la misteriosa melodía. Ella lo condujo por calles desiertas, pasando tiendas cerradas y casas dormidas. Cuanto más lejos iba, más clara se hacía la música. Ahora podía distinguir instrumentos individuales, violines, violonchelos, contrabajo. Pero había algo incorrecto en esta orquesta, distorsionado, como si los instrumentos estuvieran molestos o tocaran notas fuera de lugar. Víctor no se dio cuenta de que estaba en las afueras de la ciudad, junto a una antigua mansión abandonada. La música parecía venir de allí. Se detuvo en la puerta oxidada, mirando el sombrío edificio. Las ventanas estaban oscuras, pero parecía que las sombras se movían detrás de ellas. De repente, la melodía se rompió y hubo silencio. Pero no era el silencio habitual, parecía lleno de anticipación,
como si alguien o algo lo estuviera observando. Víctor dio un paso atrás. De repente se dio cuenta de dónde estaba y que tan lejos había ido de casa. Se volvió para irse, pero en ese momento escuchó un susurro. Tranquilo, apenas perceptible pero distinto. Ayúdanos. Se dio la vuelta, pero la calle estaba vacía. El susurro se repitió, esta vez más fuerte. Ayúdanos, Víctor. El corazón latía más rápido. ¿Cómo saben su nombre? ¿Quiénes son esos ellos? Víctor corrió a casa, sintiendo que el sudor frío corría por su espalda. Cerró de golpe la puerta del apartamento y se apoyó contra ella, jadeando. El silencio de su refugio ahora parecía siniestro. Sabía que no podía olvidar lo que había pasado. Esta música, estas voces. Lo llamaron. Y en el fondo, Víctor entendió que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. Tomando el violín, comenzó a tocar, tratando de reproducir la melodía que había escuchado. Pero cada vez que se acercaba a las notas correctas, las cuerdas emitían un chirrido agudo, como si protestara contra esa música. Víctor pasó una noche de insomnio tratando de resolver el misterio de lo que escuchó. Sintió que su vida nunca volvería a ser la misma. La orquesta invisible abrió la puerta a un mundo cuya existencia ni siquiera sospechaba. Y ahora tenía que decidir si estaba listo para cruzar ese umbral y descubrir la verdad, sin importar lo terrible que fuera. Capítulo 2. Sonidos del pasado. A la mañana siguiente, Víctor se despertó con una sensación de ansiedad que no le había dejado desde que escuchó esa melodía siniestra. No podía escapar de la sensación de que la música estaba relacionada con algo terrible que había sucedido en esta antigua mansión. Sus pensamientos volvieron a los susurros que había escuchado en la calle. Víctor decidió que tenía que averiguar qué había pasado en esta casa. Rápidamente empacó sus cosas y se dirigió a la biblioteca para buscar información sobre la antigua mansión y su historia. Sabía que había muchas leyendas y mitos en esta ciudad, y tal vez algo de eso lo ayudaría a comprender lo que estaba sucediendo. Cuando entró en la biblioteca, el olor a libros viejos y papel le recordó su infancia. Se acercó a los estantes con crónicas locales y comenzó a buscar menciones de la mansión abandonada. Le tomó horas leer viejos recortes de periódicos, pero pronto se encontró con un artículo que llamó su atención. Los secretos de la mansión Winter, asesinatos y fantasmas, decía el titular. El artículo habló sobre una serie de misteriosas desapariciones y asesinatos relacionados con esta casa hace más de 100 años. Los residentes de la ciudad creían que los espíritus de las víctimas todavía vagaban por sus pasillos, exigiendo justicia. Víctor sintió un escalofrío en la espalda. Leyó sobre cómo la familia Winter era conocida por su talento musical. Cada noche organizaban conciertos en su casa. Pero una noche todo cambió. Durante una actuación, ocurrió una tragedia cuando uno de los músicos fue asesinado en circunstancias misteriosas. Desde entonces, la casa ha llegado a ser conocida como el lugar de la maldición. ¿Qué pasó aquí?, susurró Víctor a sí mismo. Continuó leyendo. Los rumores afirman que la orquesta invisible sigue tocando en la mansión por la noche, y los espíritus de las víctimas exigen justicia. Víctor sintió que su corazón latía más rápido. Esa fue la sensación que tuvo anoche. De repente, una foto en la página llamó su atención. Era un retrato de la familia Winter. Víctor Samer, uno de los hombres de la foto, era sorprendentemente similar a él.
Podría haber sido su antepasado o simplemente una extraña coincidencia. Pero este descubrimiento lo llevó a preguntarse qué papel jugó su propia familia en la historia. Después de reunirse con sus pensamientos, Víctor decidió regresar a la mansión. Ahora se sentía obligado a descubrir la verdad sobre sus raíces y lo que sucedió en esa casa hace años. Cuando volvió a acercarse a las puertas de la mansión Wender, el viento aullaba a su alrededor, como una advertencia contra lo que le esperaba dentro. Víctor abrió la puerta y entró en el territorio de la casa. La melodía volvió a llenar el aire, era más distinta y persistente. Se acercó a la puerta principal y la empujó suavemente. La puerta crujía y se abría con dificultad. En el interior reinaba un silencio total, el polvo cubría los pisos y los muebles. «Estoy aquí», dijo Víctor en voz alta, con la esperanza de atraer la atención de los espíritus o de esa orquesta invisible. Después de dar unos pasos hacia adentro, se detuvo en el vestíbulo. Las paredes estaban decoradas con pinturas antiguas de la familia Wender. Sus ojos parecían vivos y seguían cada uno de sus movimientos. De repente, la música comenzó a sonar de nuevo. Ahora era más fuerte y más expresiva. Víctor se sintió como si hubiera entrado en otro mundo. La melodía lo envolvió como una manta cálida. Cerró los ojos y comenzó a moverse al ritmo de la música. Siguiendo los sonidos, salió a una gran sala de estar con techos altos y un enorme piano de cola en la esquina. La melodía se intensificó, parecía venir de allí. Víctor se acercó al piano y tocó las teclas, estaban cubiertas de polvo, pero cuando comenzó a tocar una melodía simple, el sonido se volvió agudo y agudo, el piano parecía protestar contra su toque. Víctor apartó las manos y miró a su alrededor, la habitación se llenó de frío. «¿Quién está aquí?», gritó, pero la respuesta fue solo silencio. Comenzó a mirar alrededor de la habitación en busca de algo inusual, cualquier pista sobre lo que sucedió aquí hace 100 años. En la pared vio un viejo retrato de una mujer con una expresión triste. Fue una de las víctimas de la tragedia. De repente, la melodía cambió de nuevo, ahora sonaba como un llanto. Víctor sintió una oleada de emociones, se asustó de que los espíritus pudieran estar cerca de él. «He venido a ayudarte», gritó al vacío de la habitación, y luego la música se congeló. La tensión estaba en el aire. Víctor sintió un viento frío a su alrededor. «Ayúdanos», un susurro de la oscuridad de la esquina de la habitación. Víctor se dio la vuelta y vio la silueta de la mujer. Era la misma mujer del retrato. Su rostro estaba pálido y lleno de miedo. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. «Soy Elizabeth Wender», dijo en voz baja. «Esperamos justicia». Víctor se congeló de horror. «¿Qué pasó? ¿Cómo puedo ayudar?». «Tu familia está involucrada en nuestra tragedia», dijo con amargura. «Tienes que saber la verdad». En ese momento, la habitación estaba nuevamente llena de música, ahora estaba llena de dolor y miedo. Víctor entendió que tenía que desentrañar el misterio de su especie y liberar las almas de las víctimas de su tormento. Reunido con el espíritu, dijo: «Haré lo mejor que pueda. Encontraré la verdad». Elizabeth asintió. «Sigue los sonidos, te llevarán a las respuestas». Con estas palabras, su imagen comenzó a difuminarse en el aire. La melodía se calmó nuevamente, dejando a Víctor solo entre las sombras del pasado. Ahora tenía un objetivo: descubrir la verdad sobre su familia y el horror que sucedió hace años, antes de que la historia vuelva a repetirse.
Capítulo 3. En busca de la verdad. Víctor estaba de pie en una sala de estar vacía, su corazón latía de emoción y miedo. Las palabras de Elisabetta de que su familia estaba involucrada en la tragedia resonaron en su cabeza. Sabía que no podía irse sin saber la verdad. Esta melodía, esta orquesta invisible, todo era parte de su destino. Después de reunirse con sus pensamientos, Víctor decidió explorar las otras habitaciones de la mansión. Sabía que tenía que haber pruebas aquí en algún lugar que le ayudaran a entender lo que había sucedido esa fatídica noche. Salió de la sala de estar y se dirigió por un largo pasillo. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas de la familia Winter, y cada imagen parecía estar viva. Los ojos de la gente los observaban cada uno de sus movimientos. Víctor sintió que el frío corría por la espalda. En una de las habitaciones encontró una biblioteca. Los estantes estaban llenos de libros viejos y notas. Víctor comenzó a revisar los libros, con la esperanza de encontrar algo útil. De repente, su atención se sintió atraída por un viejo cuaderno que estaba sobre la mesa. Lo abrió y vio las notas, eran los diarios de Elizabeth. Escribió sobre sus experiencias, sobre la música y cómo se sintió antes de la tragedia. En una de las grabaciones, mencionó cosas extrañas que sucedían en la casa, los sonidos de la música por la noche y las visiones de fantasmas. Los escucho, escribió. Todas las noches me llaman al piano. Tengo miedo de lo que pueda pasar. Víctor sintió una oleada de emociones, entendió que Elisabetta sabía sobre su destino y lo que le esperaba. Continuó leyendo las grabaciones y se encontró con una mención de un lugar preciado donde Elisabetta y su familia iban a tocar música. Este lugar estaba en el sótano de la mansión. Sótano, susurró Víctor. Esa podría ser la clave. Tras reunirse con el espíritu, se dirigió a la puerta del sótano. Cuando la abrió, el aire frío le golpeó en la cara. Encendió la linterna y bajó los chirriantes escalones. El sótano estaba oscuro y descuidado. Había cosas viejas y cajas polvorientas por todas partes. Víctor comenzó a inspeccionar el local en busca de pistas. En la esquina vio un viejo instrumento musical, un violonchelo, cubierto de polvo. Al acercarse, vio una nota en el instrumento con el nombre Edward. Este nombre lo hizo congelarse. Podría haber sido uno de sus antepasados. Levantó suavemente el violonchelo y comenzó a verificar su estado. El instrumento estaba en un estado terrible. Las cuerdas se rompieron y el cuerpo se dañó. Pero cuando tocó las cuerdas, sintió un ligero temblor, como si el instrumento en sí lo llamara. En ese momento, la melodía volvió a llenar el aire. Era más fuerte y más distinta. Víctor se sintió parte de esa música. Cerró los ojos y dejó que los sonidos lo guiaran. La melodía se hizo cada vez más intensa. Se entrelazó con los recuerdos de Elizabeth de la tragedia de esa noche. Víctor vio las imágenes, una familia de Winters tocando música en este sótano, la risa de los niños, alegría. Pero luego, la sombra de un desastre inminente. De repente, la música se rompió. Víctor abrió los ojos y vio una silueta fantasmal frente a él. Era Elizabeth. «Has encontrado mi lugar», dijo en voz baja. «Escuché la música», dijo Víctor. «Siento tu dolor. Tienes que entender», continuó. «La historia de nuestra familia está llena de misterio y miedo. ¿Puedes cambiar eso?» «¿Cómo?», preguntó con esperanza.
Busca pruebas, respondió Elisabetta. Te llevarán a la verdad. Señaló una de las cajas en la esquina del sótano. Víctor se acercó a ella y abrió la tapa. En el interior había cartas y fotografías antiguas, eran documentos relacionados con la familia Winter. Entre ellos, encontró una carta de uno de los familiares describiendo los eventos de esa fatídica noche. Tocamos música, pero luego vino un extraño. Mató a nuestro amigo. Víctor sintió un shock. Esto confirmó sus sospechas de que no solo hubo accidentes detrás de la tragedia. ¿Qué le pasó al extraño?, preguntó. Elisabetta lo miró con tristeza. Era parte de nuestra familia, pero no lo sabíamos. En ese momento, el sótano se llenó de frío. Víctor sintió que algo siniestro se acercaba. «Tienes que detenerlo», gritó Elisabetta. «Si no resuelves el misterio, la historia puede repetirse». Con estas palabras, su imagen comenzó a difuminarse en el aire y la melodía comenzó a sonar nuevamente. Ahora estaba llena de horror. Víctor rápidamente recogió cartas y fotos y regresó a la casa. Entendió que necesitaba aprender más sobre su antepasado Edward y ese extraño del pasado. Ahora tenía un objetivo: desentrañar el misterio de su familia antes de que la historia se repita, antes de que la orquesta invisible vuelva a tocar su siniestra melodía. Capítulo 4. Fantasmas y pruebas. Víctor regresó a su apartamento, sosteniendo viejas cartas y fotos que había encontrado en el sótano. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era el extraño que vino a la casa de los Winter? ¿Cómo se relacionó con su familia? ¿Y por qué los espíritus todavía no han podido encontrar la paz? Se sentó a la mesa. Víctor puso los documentos encontrados frente a él. Comenzó con una carta que contenía una mención de la tragedia. Dijo que un extraño había venido a un concierto, pero poco después se produjo una terrible masacre. La carta también mencionaba el nombre, Alexander, y este nombre hizo que Víctor se congelara. Alexander, susurró, recordando cómo su abuelo hablaba a menudo de algún familiar que desapareció hace años. Víctor sintió que ese nombre podría ser la clave de la pista. Comenzó a buscar información sobre su antepasado y pronto se encontró con una vieja crónica familiar almacenada en la biblioteca. Tenía registros de todos los miembros de la familia Winter, incluido Alexander. Era un músico talentoso, pero su vida terminó trágicamente. Desapareció en 1910, decía la grabación. Fue visto por última vez en un concierto en la mansión. Víctor sintió que el frío corría por la espalda. Se dio cuenta de que la historia de su familia era mucho más confusa y sombría de lo que pensaba. Al día siguiente, decidió visitar el antiguo archivo de la ciudad para encontrar más información sobre la tragedia y el extraño. El archivo estaba ubicado en el edificio del antiguo ayuntamiento, un lugar sombrío y abandonado con techos altos y poca luz. Cuando Víctor entró en el archivo, fue recibido por una anciana bibliotecaria con buenos ojos. «¿Qué te interesa?», preguntó. «Estoy buscando información sobre la familia Winter y su tragedia», dijo Víctor. La bibliotecaria asintió y lo llevó a los estantes con documentos históricos. Ella le mostró viejos periódicos y revistas que mencionaban a la familia Winter y sus conciertos musicales. En un periódico encontró un artículo sobre el último concierto de la familia Winter, tragedia en la mansión, asesinato en el escenario. El artículo describía en detalle los eventos de esa fatídica noche,
como un extraño irrumpió durante una actuación y mató a uno de los músicos frente a la audiencia. Fue un espectáculo terrible, decía el artículo. La familia Winter nunca se recuperó de esta pérdida. Víctor sintió su ira y tristeza al mismo tiempo. Comprendió que su familia estaba conectada con esta tragedia no solo a través de la música, sino también a través de la sangre. Mientras estudiaba artículos y registros, se encontró con una mención de un detective local llamado Artemy Gromov, que estaba investigando el caso de Winter. Víctor se dio cuenta de que necesitaba encontrar a este detective. Tal vez sabía más sobre el extraño y sus motivos. Al regresar a casa, Víctor comenzó a buscar información sobre Artemia Gromov. Encontró la dirección del detective y decidió dirigirse a él al día siguiente. A la mañana siguiente, Víctor llegó a la casa de Gromov, que era una antigua casa de ladrillo en las afueras de la ciudad. Llamó a la puerta y pronto escuchó los pasos dentro. La puerta se abrió y un anciano con ojos penetrantes apareció ante él. «¿Sí?», preguntó con cautela. «Hola. Soy Víctor Andreev», se presentó Víctor. «Estoy investigando el caso de la familia Winter y he oído que usted era un detective en el caso». Gromov entrecerró los ojos. «Sí, recuerdo este caso. Dejó una profunda huella». «¿Puedo hacerle algunas preguntas?», preguntó Víctor. El detective asintió y dejó entrar a Víctor. Se sentaron en una mesa en una pequeña cocina. El aire llenaba el olor del café recién hecho. «¿Qué es exactamente lo que te interesa?», preguntó Gromov. Víctor le contó sobre sus hallazgos, sobre la música que escucha por la noche, sobre los espíritus de Elisabetta y Alejandro. También mencionó las cartas y diarios de Elizabeth. Gromov escuchó atentamente, luego suspiró profundamente. «Este caso siempre ha sido misterioso. Pero nunca pude entender la razón de ese horror». «¿Sabes algo sobre el asesino?», preguntó Víctor. El detective miró por la ventana a la calle. El extraño era un músico, su nombre era Roman Kostrov. Llegó al concierto con la intención de vengarse. «¿Por qué?», preguntó Víctor. «Kostrov fue rechazado por la familia Winter», explicó Gromov. «Se consideraba un compositor talentoso y quería actuar con ellos. Pero no lo aceptaron». Víctor sintió una oleada de ira. «¿Y los mató por eso?». «Sí», confirmó Gromov. «Pero esa no es toda la historia». Después del asesinato, Hogueras desapareció sin dejar rastro. Víctor reflexionó sobre lo dicho. La historia se volvió cada vez más confusa. Se dio cuenta de que Hogrov podría estar relacionado con sus propios antepasados. «¿Qué pasó con el fuego?», preguntó de nuevo. Gromov sacudió la cabeza. «Nadie lo sabe. Pero algunos dicen que su espíritu deambula por esta ciudad». Víctor sintió un escalofrío en la espalda. Tal vez por eso la música seguía sonando por la noche. El espíritu de Hoguera buscaba venganza o justicia. «Necesito saber más sobre este hombre», dijo Víctor enfáticamente. Gromov asintió. «Puedo ayudarte a encontrar información sobre Roman Kostrov. Pero ten cuidado». Víctor agradeció al detective por su ayuda y salió de la casa con nuevos pensamientos en su cabeza. Ahora tenía un objetivo: descubrir la verdad sobre Roman Kostrov y detener a la orquesta invisible antes de que la historia vuelva a suceder, antes de que los fantasmas invisibles reclamen su sacrificio nuevamente. Capítulo 5. Sinfonía de la Justicia. Víctor está de vuelta en casa.
decidido a aprender más sobre la novela de Kostrov y su conexión con la familia Winter. Entendió que cada detalle podía ser importante y ahora tenía un objetivo claro. Comenzó reuniendo todos sus registros, cartas y fotografías que encontró en la mansión. Sentado en la mesa, comenzó a hacer una cronología de los eventos, tratando de entender cómo todo estaba conectado. En el centro de su atención estaba Roman Kostrov, un músico que fue rechazado por la familia Winter y, como resultado, causó la tragedia. Víctor recordó las palabras del detective Gromov de que Kostrov desapareció después del asesinato. Esto sugería que podría estar escondido en algún lugar cercano o incluso regresar a la ciudad. Víctor decidió hacer su propia investigación. En primer lugar, decidió visitar los archivos de los periódicos locales durante el periodo en que ocurrió el asesinato. Sabía que podría haber referencias a Kostrov y su destino. Al día siguiente volvió a los archivos. Cuando Víctor comenzó a navegar por los periódicos antiguos, se encontró con un artículo sobre Roman Kostrov. Compositor talentoso o loco, decía el titular. El artículo habló sobre su vida antes de la tragedia, cómo trató de abrirse camino en la escena musical y cómo fue rechazado. Kostrov era conocido por su ira, escribió el periodista. Después de negarse a cooperar con la familia Winter, su comportamiento se volvió cada vez más extraño. Víctor continuó leyendo. Algunos afirman que juró vengarse de la familia por la humillación. Esto confirmó sus sospechas de que Fogrov podría haber estado obsesionado con la idea de venganza. Además, en el artículo se mencionó que después de la tragedia, nadie vio la hoguera. Los rumores dicen que su espíritu está vagando por la ciudad, continuó el texto. Algunos residentes afirman haber escuchado su música por la noche. El corazón de Víctor latía más rápido, era exactamente lo que él mismo estaba experimentando. Pero, ¿por qué la música sonaba para él? Se sentía elegido o condenado. Después de horas de investigación, Víctor encontró otro artículo sobre músicos desaparecidos de la época. Notó el nombre Alexander entre ellos. Era el mismo pariente que estaba buscando. ¿Qué está pasando aquí?, susurró. Víctor se dio cuenta de que necesitaba encontrar más información sobre la conexión entre Alexander y Roman Kostrov. Comenzó a buscar registros de las familias de Winter y Hoguera en los viejos archivos municipales. Al día siguiente, Víctor visitó el Museo Local de Historia de la ciudad. Allí se guardaron documentos y fotografías que podrían ayudarlo en la investigación. Se acercó al curador del museo y le explicó su situación. El curador escuchó con interés a Víctor y lo llevó al archivo con reliquias familiares. Tenemos algunos registros de la familia Winter, dijo. Y también hay documentos sobre Roman Kostrov. Víctor estudió cuidadosamente cada registro. Pronto se encontró con los árboles genealógicos de ambas familias. Vio cómo se entrelazaban. Alexander era primo de Roman. Esto significaba que sus destinos estaban conectados no solo a través de la música, sino también a través de la sangre. Eso explica muchas cosas, dijo Víctor. ¿Por qué se repite la historia? Continuó investigando los documentos y se encontró con un viejo periódico con una foto de Alexander y Roman juntos en uno de los conciertos de la familia Winter. En la foto, parecían felices y llenos de esperanza, pero junto a la foto había otra nota: conflicto entre músicos. ¿Quién tocará en el concierto principal? Esto confirmó la tensión entre ellos antes de la tragedia. Víctor sintió una oleada de emociones.
Ahora tenía más preguntas que respuestas. Entendió que tenía que hablar con los espíritus, solo ellos podían darle respuestas definitivas. Al regresar a casa, Víctor tomó su violín nuevamente y comenzó a tocar la melodía que había escuchado antes. Esperaba evocar el espíritu de Elisabetta o incluso Roman Kostrov. La música llenó la habitación, estaba llena de dolor y miedo, pero también de esperanza. Víctor sintió la presencia de algo sobrenatural a su alrededor. Las sombras comenzaron a moverse a través de las paredes. «Estoy aquí», dijo en voz alta. «Quiero saber la verdad». De repente, la habitación se llenó de frío, la música se congeló y luego hubo un susurro. «Está cerca de la pista». Víctor sintió la adrenalina, era exactamente lo que estaba esperando. «¿Quién eres?», preguntó. «Soy Elizabeth», respondió en voz baja desde la oscuridad. «Tienes que detenerlo». «¿Qué debo hacer?», preguntó Víctor con desesperación en la voz. «Sigue los sonidos», dijo de nuevo. «Te llevarán a la verdad, pero ten cuidado». Con estas palabras, su imagen comenzó a difuminarse en el aire, la melodía volvió a llenar el espacio a su alrededor. Ahora Víctor se da cuenta de que necesita volver a la mansión Winter y encontrar una manera de detener el ciclo de venganza antes de que la historia vuelva a suceder, antes de que la orquesta invisible vuelva a tocar su siniestra sinfonía de la justicia.